Hola, ¿qué tal? Estuvimos hablando en la edición pasada de los sucesos que pueden esperarse, las señales de los cambios que está viviendo la humanidad en este momento. Nos guiamos por lo que Jesús dice en una de sus apariciones, que está citada en Mateo 24. Rápidamente, para recordarles, es que va a venir una época de desolación, donde los males de este mundo van a ir en aumento, cada vez mayor. Después viene la gran tribulación, donde van a seguir esos males en aumento, pero van a sumarse a males que nunca existieron y que nunca después de esa época van a volver a existir. Después de eso viene la división de Satanás entre lo luciférico y lo arimánico, lo caliente, lo violento y lo frío. Después viene la proclamación de paz y seguridad por parte de los gobiernos del mundo. A eso le sigue la persecución de la Iglesia, de las iglesias, no solo de la católica, sino de todas las religiones. Y después viene el triunfo de la bestia, que es cuando 10 familias, 10 de la cúpula de los que mandan el mundo, van a elegir a uno para que sea el encargado de dirigir al mundo. La primera orden que va a dar esa persona va a ser la persecución de los justos, es decir, todos aquellos que hayan visto y se hayan dado cuenta de lo que está realmente pasando en el mundo y los que estamos abogando por la liberación de la humanidad. En última medida, lo que va a aparecer es lo que se dice llamar el flash solar. Jesús dice el momento del corte, la parusía, y lo describe como un rayo que va a venir de oriente a occidente y que va a cambiar definitivamente todo en la humanidad para bien. Soy Carlos Guille Traynor y los invito a que me acompañen a este camino hacia una nueva humanidad. Son muchísimas las citas en prácticamente todas las líneas de espiritualidad y de cultura y de filosofía de la antigüedad, de todo el mundo, que hablan de este momento, de este corte que va a haber en la humanidad y que va a estar signado por este famoso flash solar. Inclusive a través de la ciencia, las páginas como la NASA, que estudian el comportamiento del Sol, de nuestro astro, están mostrando que lo que se llaman las emisiones de masa coronal son cada vez mayores, con más intensidad y con más periodicidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el Sol está empezando a emitir cada vez flashes más intensos y de una duración cada vez mayor, que va a terminar con ese famoso corte o flash solar definitivo de emisión completa de masa coronal, que va a provocar un cambio en la vibración de nuestro planeta y de todos los seres que habitamos en este planeta. Ahí se iniciaría lo que se llama la nueva humanidad, la sexta humanidad. Pero el tema es el siguiente: para poder pasar por ese tamiz, ese flash solar, ese corte, y que Jesús describe en Mateo 24 como que va a haber dos hombres en el campo, uno va a estar y el otro va a dejar de estar, va a haber dos mujeres en el molino, una va a estar y otra va a dejar de estar, o sea, la humanidad se divide en dos. ¿Y por qué es eso? Porque justamente los que estén preparados vibracionalmente para ese flash solar van a ser los que puedan atravesar ese relámpago de oriente a occidente que nos va a encaminar hacia esa nueva humanidad. ¿Y qué es aumentar nuestra vibración? Justamente se sabe, está estudiado, que nuestro estado de ánimo, nuestro pensamiento, hace que vibremos de una u otra manera. Los
sentimientos, las emociones, los pensamientos negativos vibran a una baja intensidad. El miedo, el odio, el rencor, la apatía, la desolación, todo eso hace que el ser humano vibre en una baja intensidad. El coraje, el amor, la alegría, la esperanza, la fe, todo eso hace que el ser humano vibre cada vez en mayor intensidad. Cuanto más amamos, cuanto más felices somos, cuanto más caridad experimentamos, cuanto más introspección y espiritualidad vivimos, más alto vibramos. Y hoy vamos a hablar de qué es lo que podemos hacer como seres humanos para poder vibrar más alto. Porque es fácil decirlo, es fácil hablar de lo que es el amor, lo que es la alegría, y otra cosa es vivirlo, experimentarlo. Desde tiempos antiguos hay indicios de lo que uno tiene que trabajar en su vida cotidiana para poder vibrar en esta alegría, en esta paz, en este amor. Y lo que nos dice Patanjali, que fue un sacerdote hindú de hace 2400 años, es que hay que trabajar 4 situaciones que él les llamaba kleshas y que son las siguientes. Uno es la ignorancia, el segundo son los apegos, el tercero las aversiones y el cuarto el miedo a la muerte. ¿A qué se refiere con ignorancia? No es la ignorancia académica, no es la ignorancia que tiene una persona que no ha ido a una escuela, que no ha recibido educación, sino que a lo que se refiere Patanjali es la ignorancia a lo que realmente somos. Todos nosotros, al empezar a identificarnos con nuestra mente, con nuestros pensamientos y con nuestro cuerpo físico, empezamos a ignorar lo que realmente somos, que es el ser absoluto y divino que ha encarnado en el cuerpo físico para esta experiencia humana. Todas las religiones hablan de la eternidad, pero la realidad es que la eternidad no es a partir de un punto, porque lo que tiene un principio siempre va a tener un fin. Nosotros como ser absoluto, como espíritu, como semillas de conciencia divina, somos eternos desde siempre y para siempre. Al encarnar en un cuerpo, olvidamos eso y a partir del año y medio, 2 años, donde la psiquiatría y la psicología nos dicen que empieza a haber una conciencia y una mente que empieza a pensar, empieza a razonar, empieza a hacer juicio, empieza la polaridad, empieza la dualidad, y ahí empezamos a identificarnos con ese cuerpo que vemos al espejo, con ese cuerpo que utilizamos para nuestra vida cotidiana y con esos pensamientos y esas emociones que van a acompañarnos a lo largo de nuestra vida terrena. Al identificarnos con esta personalidad que adquirimos desde que encarnamos en este cuerpo hasta que desencarnamos, lo que vamos a generar es sufrimiento, tanto para nosotros como también para el resto de los seres humanos. ¿Y por qué empezamos a sufrir? Porque nos sentimos limitados en el tiempo, en el espacio, nos sentimos finitos, o sea, con un principio el día que nacemos y con un final el día que morimos físicamente, creyendo que la muerte, en muchos casos, es el final. Tengo que contarles que la muerte como tal no existe. La muerte es, como decía Buda, es la última gran mentira de la mente. Lo único que muere es un organismo, un cuerpo físico, mental y emocional que tuvo un inicio el día del nacimiento, o mejor dicho, 9 meses antes, el día de la gestación, y tiene un final el día que nuestro cuerpo físico ya no es necesario para esta experiencia humana. Pero nosotros, como espíritu, vamos a continuar nuestro derrotero para siempre, porque somos eternos y somos infinitos. En ese trabajo cotidiano de tratar de
desidentificarnos con este individuo, con esta personalidad, con nombre y apellido, también tenemos que darnos cuenta que esos pensamientos generados por nuestra mente nos van a generar las segundas dos etapas del sufrimiento humano, que son los apegos y las aversiones. Desde que vamos creciendo, y sobre todo en la sociedad de consumo en la que vivimos y cada día se intensifica más, nos van instando a apegarnos, a generarnos la fantasía de la necesidad. Necesito esto, necesito aquello. Necesidad tanto de bienes físicos, de bienes materiales, como necesidad de cosas emocionales. Por ejemplo, sentirnos queridos, sentirnos valorados, sentirnos respetados, sentirnos amados. Y todos esos apegos, desde la vibración del miedo, lo único que generan es angustia, ansiedad, dolor, porque todo apego se satisface temporalmente, ya sea de lo material. Cuando nosotros conseguimos algo en lo material, ese apego va a ser subsanado por poco tiempo, porque dentro de poco vamos a necesitar algo mejor de lo que adquirimos, porque ya lo anterior es caduco. Y la realidad es que en este marco de vida humana, básicamente las necesidades reales, absolutas, son muy pocas. Y podemos guiarnos, por ejemplo, por lo que dijo San Francisco de Asís, que es muy claro. Él dijo, necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. En realidad el ser humano, lo único que necesita en este paso físico por esta encarnación humana es oxígeno para respirar, alimento, agua y un poco de descanso físico, y nada más que eso. El resto es relativo y ya no son necesidades. Si a eso le sumamos las necesidades emocionales, que nos generan mucho más apego, entonces el sufrimiento está garantizado. Fíjense ya que desde chicos la necesidad de sentirnos valorados por papá y mamá, de sentirnos respetados, queridos, mimados. Y si eso no se puede resolver en la infancia, va a quedar una secuela en la vida adulta que va a hacer que salgamos a la vida adulta con esos dolores de que buscar a alguien que me quiera, alguien que me ame. Porque al sentirnos vulnerables, al dejar de identificarnos con el ser divino que somos, vamos a buscar lo que ya tenemos, pero nos olvidamos que está ahí, lo buscaremos afuera. Y es muy difícil de encontrar realmente que alguien llene ese vacío, ese pozo sin fin que son nuestras necesidades emocionales. Entonces alguien nos va a querer un tiempo limitado, aunque sean años, pero siempre es un tiempo limitado, porque inclusive esa persona que nos ama puede morir, puede fallecer, y la necesidad de buscar a alguien que nos quiera vuelve a aparecer. Fíjense cómo toda necesidad termina en sí misma, y todo es un círculo vicioso que nos lleva a tener más necesidades. Es un pozo sin fondo. En las aversiones lo mismo, es el rechazo, lo que me desagrada, lo que me molesta, lo que la mente me hace como generación de algo que no soporto. Y que también es falso, porque eso está elucubrado por los juicios que hace nuestra mente. En esta dualidad, la mente constantemente enjuicia bueno o malo, lindo o feo, alto y bajo, gordo y flaco. Y eso también es falso, porque esas polaridades están generadas por la mente, que en función de nuestra carga personal, social, va a hacer que tengamos una tendencia u otra. El tratar de trabajar para que tanto los apegos como para las aversiones vayan desapareciendo en nuestras vidas y vivir en la aceptación de este día a día maravilloso, de este mundo, de este universo que nos han brindado y que es abundancia absoluta, hace que nos demos cuenta que tanto las aversiones que creíamos que eran reales como los apegos que creíamos que eran reales son solamente pensamientos y emociones acompañadas de eso. Y por último, y tal vez lo más difícil de encarar para el ser humano, es el miedo a morir.
todos los miedos nacen del miedo a la muerte. El ser como tal no teme morir porque es eterno. Entonces, ¿por qué le tememos a la muerte? ¿Qué es lo que le teme a la muerte? Es nuestra mente, ¿sí? La mente, que sabe que tiene un principio y va a tener un final, tiene miedo a ese final. Y se acompaña de ese cuerpo emocional que va a generar esa emoción de miedo que acompaña el pensamiento de la muerte. Al día de la fecha son innumerables las situaciones en las que hay muchísimas personas que han vivido lo que se llaman experiencias cercanas a la muerte. Han tenido muertes clínicas, paros cardíacos, y después de cierta cantidad de tiempo, a veces algunos minutos, en algunos casos varios minutos, han sido resucitados por la ciencia médica. Y en muchísimos casos esas personas describen todas las vivencias que vivieron mientras el cuerpo físico estaba muerto, mientras no había latidos, mientras no había respiración. La ciencia médica durante mucho tiempo dijo que eso eran fantasías creadas por el juego de neurotransmisores que se desencadenaba por esa muerte física. Pero eso no es real, porque en la enorme mayoría de los casos, las personas que tuvieron esas experiencias y llegaron al contacto al otro lado, lo que describen es situaciones que les demuestran que lo que vivieron es real, que no fueron cosas imaginadas. Los invito a que experimenten, sobre todo los casos reales que se pueden ver por las redes, leer los libros, por ejemplo, del Dr. Weiss, y de todas las experiencias que se han enumerado y que son abundantísimas de gente que lo ha vivido. Uno de los libros más interesantes está escrito por una mujer norteamericana, Eddy de apellido, que es la que tiene uno de los récords de muerte clínica más largos. Estuvo casi 15 minutos muerta y describió una cantidad enorme de vivencias extracorpóreas, vivencias fuera del cuerpo físico, y que inclusive en un programa de televisión norteamericano la sometieron al polígrafo, a la máquina de verdad, y resultó que no estaba mintiendo, que lo había vivido. Todo esto nos lleva a darnos cuenta que la muerte no existe y que si nosotros trabajamos en el día a día, en el pensamiento de eso, vamos a poder ir familiarizándonos con esa realidad. Uno de los países con mayor tasa de felicidad, y esto está estudiado por una empresa inglesa que se dedica a hacer censos de todo tipo a lo largo del mundo, es Bután. Bután es un país de Oriente que está al lado de la India y que se caracteriza por que los butaneses son seres con un nivel de felicidad muy alto. Al ver esto, ya que Bután es un país de bajos recursos socioeconómicos, se empezó a investigar la razón del por qué los butaneses eran tan felices. Y lo que descubrieron es que los butaneses tienen la costumbre socio-religiosa de muy chiquitos investigar, pensar, meditar sobre la propia muerte. Cuando uno de chico empieza a trabajar en eso, en darse cuenta que algún día ese cuerpo físico va a tener un final, eso es irrefutable, todos vamos a partir de este plano físico en algún momento, llega un momento que nos hacemos amigos a esa idea y eso lo que hace es sacarnos esa carga emocional, esa carga energética del miedo a ese día. Al superar el miedo a la muerte, lo primero que empezamos a sentir es una verdadera experiencia de vida, de vivir, de disfrutar, porque el miedo no nos deja vivir en paz. La gente que vive con miedo, más que vivir, está perdurando, está sobreviviendo, y eso deja de ser vida. ¿Cómo nos damos cuenta? Muy simple. Fíjense lo que pasó a lo largo del mundo en los últimos 3 años y cómo hay gente que se adhirió al discurso oficial mundial sobre esto que pasó, sobre este experimento social que hicieron en todo el mundo y que
no tiene ningún fundamento científico, pero la gente decidió creer en eso. Y al día de hoy siguen aterrorizados, siguen aislados, siguen encerrados, siguen sin contacto físico por miedo a lo que les pueda pasar. El miedo nos aísla, el miedo nos encierra, el miedo no nos deja crecer. Y es fundamental que los seres humanos que quieran vivir la vida aprendan a superar el miedo y sobre todo aprendan a superar el miedo a la propia muerte y a la muerte de los seres queridos. En los siguientes programas vamos a seguir charlando sobre el tema, vamos a seguir viendo cómo llegar al otro lado de este ciclo maravilloso de la historia de la humanidad que estamos viviendo y que va a ser, sin duda alguna, la antesala de lo que es una humanidad maravillosa. Muchas gracias.